Buenas tardes, hermano Isaac Saucedo, hermano Daniel Mesa y el hermano Humberto. Gracias por estar aquí, invirtiendo su tiempo y su vida en el hermano Humberto en este proceso último de tesis de titulación. Entonces vamos a comenzar con una oración para pedir el favor del Señor en este momento. Hermano Dios, te doy gracias porque has sido fiel, Señor, porque has sido bueno, por tu bondad, porque por tu gracia, Señor, nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. Te pido de tu favor, Señor, y pongo en tus manos la vida del hermano Humberto. Ayúdalo, Señor, en este momento, dale sabiduría, dale gracia, pon en él las palabras correctas, Señor, para exponer su defensa de tesis y también para dar respuesta a los cuestionamientos que se le planteen. Agradecemos tus bondades y bendice, Señor, esta actividad, que todo sea para darte la honra, Señor, y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo y te doy gracias. Amén. Adelante, hermano Humberto, listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Humberto Isaí Piña Montoya, de la carrera de Música Ministerial del Colegio Bíblico de Estudios Superiores de San Luis Potosí. Y el título de mi tesis es Ayer, hoy y mañana, el camino de la posmodernidad. Primeramente, agradecimientos a Dios, el creador y dador de toda sabiduría y de todo un perfecto, y que por él y para él son todas las cosas. A mi padre, Humberto Piña, a mi madre, María Guadalupe, que me han apoyado en todo, al hermano Isaac Saucedo, que tomó de su tiempo para ser mi lector, y también por ya algunos años de conocerlo y por ser mi primer consejero en mi primer campamento y tener influencia en mi decisión de llegar a este colegio. A Joan Zamora, maestro de la carrera de composición musical, Luis Ramos Cisneros, que es el director del Colegio Bíblico, hermano Daniel Milán, maestro del taller de tesis, y invirtió también su tiempo en las especificaciones que teníamos que tener cada uno de los alumnos. El propósito, principalmente informar los aspectos generales de la posmodernidad. Generales porque es un tema que no se trata en predicaciones, en enseñanzas de escuela dominical y cosas por el estilo, y por eso es importante que los conceptos sean generales y de fácil aprendizaje, de explicarlo de una manera sencilla, una manera lo más sencillo que se pueda, porque en sí no es muy sencillo explicar los conceptos. Identificar los tiempos contemporáneos y sus características. ¿Por qué? Porque nos desenvolvemos en una sociedad contemporánea, porque vivimos en estos tiempos y somos llamados a evangelizar a esta sociedad. Concientizar al creyente y a los ministros sobre la necesidad del estudio. Como bautistas fundamentales tenemos mucho fuego por lo que hacemos, tenemos mucha pasión, tenemos muchos buenos métodos, pero muchas veces carecemos de de un estudio profundo sobre Dios y también un estudio sobre otras cosas que nos pueden ayudar a hacer nuestro evangelismo más eficiente. Dar la solución al problema postmoderno. De nada sirve presentar una problemática si no hay una solución, y la solución es afianzar la fe en las Sagradas Escrituras, que personalmente creo que es la solución para cada problema en nuestra vida. Justificación. La falta de interés por la preparación teológica y académica. Debemos de estar, esto es enfocado principalmente a los ministros, a los líderes de la iglesia, los que se encargan de enseñar, por nuestra falta de interés en una preparación constante. No me refiero solamente a una preparación para el ministerio, sino una preparación constante, un estudio constante en la teología, que en sí es el estudio sobre Dios y nosotros debemos de crecer en eso cada día. Y académica, porque hay muchos conceptos que específicamente los jóvenes aprenden en la universidad y escuchan, y es necesario que también los ministros estén listos para dar respuesta a esas preguntas que se dan y también a argumentar en contra de esos conceptos cuando es necesario. El estar informado acerca de los tiempos, porque, lo repito, vivimos en este tiempo, así que debemos de saber cómo es la sociedad, cómo se desenvuelve y cómo piensa sobre todo. El deseo de profundizar más en el conocimiento de la posmodernidad. Esto nació cuando yo estaba escuchando específicamente una conferencia sobre este tema por pastores de otra denominación, Sujel Michelén y Miguel Núñez, que hablaban con una claridad sobre este tema y con una pasión y un denuedo también que se palpaba en ellos, el poder refutar pensamientos posmodernos con argumentos bíblicos.
y el deber de honrar el ministerio. Como hombre llamado al servicio de Dios tiempo completo, yo tengo el deber de honrar mi ministerio, siendo capaz y preparado para toda buena obra. Los principales versículos base para la tesis fueron dos. El principal es Primera de Crónicas 23:32, el cual habla acerca de 200 hombres a los cuales la nación de Israel tenía que estar eh, con un oído atento, porque ellos decían lo que el pueblo tenía que hacer, y este conocimiento venía sobre todo de Dios. Fueron hombres que fueron capacitados por Dios, e incluso los sacerdotes, los que ministraban en el templo, tenían que prestar atención a ellos. Y Lucas 16:8, que es algo para reforzar el primer versículo, que habla acerca de la sagacidad de los hijos de este mundo y de la falta de capacidad de los hijos de luz para imitar o superar esta sagacidad. Las principales fuentes bibliográficas consultadas: el principal libro fue el libro escrito por Fran Luis Loilotar, se llama La condición posmoderna, informe sobre el saber, que es un libro que es lo que da un informe sobre el saber posmoderno. Tiene conceptos difíciles, tiene una lectura pesada, no es un libro escrito para cualquier persona. Yo lo tuve que leer varias veces para poder entender el sentir y muchas veces los conceptos, y por eso nace mi necesidad, mi deseo de profundizar en este estudio y hacer un escrito que sea de una lectura más sencilla, más agradable. Habla acerca del pensamiento específico de la posmodernidad, que es cómo nació y hacia dónde va o hacia dónde iba. Es importante decir que él fue un filósofo académico, no fue ningún cristiano. Capital e ideología, de Tomás Piketty, un hombre economista que hace una relación entre el querer captar más capital y las ideologías que se desarrollan para eso. Él habla principalmente, y es su aportación más grande, sobre las sociedades ternarias, que son las que buscan esta captación de capital, de dinero, de poder, e influyen en la sociedad, en el pueblo en general, para que dependan de este poder, de esta ternaria de poder, para darles ese capital, para depender de ellos y estar siempre subyugados a su autoridad. Y ellos son los que fomentan las ideologías. Es su mayor aportación a esto, cómo se fomentan las ideologías en base al querer captar más poder. Y todos somos teólogos, de Arcis Sproul, un teólogo presbiteriano que explica aspectos de la teología de una manera muy fácil. Es un libro dedicado a los creyentes laicos, que habla acerca de las principales doctrinas y las explica de una manera sencilla. La estructura de la tesis: 3 puntos principales. El posmodernismo, donde hablo sobre la definición etimológica, que en sí es sencilla, significa después de la modernidad. También hablo acerca de las definiciones que otros historiadores dan, específicamente cristianos. La más importante, de Sujel Michelén, que el posmodernismo es el desencanto de la modernidad. El mundo pensaba que en el siglo XX la humanidad iba a alcanzar su máximo esplendor, el brillo de todo el tiempo, y sabemos que no fue así. Todas las guerras, las depresiones económicas, las pestes. Después de eso, en el siglo XXI, viene el desencanto. Se olvida el modernismo, se olvidan las verdades y se busca la ideología. La epistemología, que las definiciones que se encuentran en algunos libros y páginas de internet dicen que buscan la verdad, pero el concepto más adecuado es que buscan los hechos argumentables, algo que podemos argumentar, porque como dijo el maestro ayer, la verdad sabemos cuál es. Entonces, la epistemología busca una media entre lo moderno, que eran las verdades absolutas, y lo posmoderno, que eran esos pensamientos ideológicos que muchas veces vagaban hasta el error. La epistemología busca legitimizar esos conceptos e incluso eliminar algunos. El absolutismo bíblico, que es la última parte y es la solución a todo, que explico en la doctrina de la Biblia, la doctrina de la perspicuidad, la doctrina de la inspiración, y la presento como la solución al problema posmoderno y el problema epistemológico. Los aprendizajes principales: conceptos seculares. Hablo mucho sobre conceptos seculares
busco dar una definición sencilla, lo intenté de la mejor manera, sé que no hice el mejor trabajo, pero busqué simplificar esos conceptos. Principios de bibliología, que son los principios que rigen al creyente, la inspiración, el uso de la Biblia para toda nuestra vida. Metarrelatos. Los metarrelatos son la explicación desde el inicio hasta el final del ser humano, el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, y el cristianismo es un metarrelato, entonces doy la definición de metarrelatos. Univocismo y equivoquismo. El univocismo era lo que caracterizó a lo moderno, verdades absolutas, verdades que no eran debatibles, comprobables, sobre todo en un laboratorio. El equivoquismo, que es lo que representa a la posmodernidad, que es un pensamiento equivocado. Absolutismo, que es en lo que creemos, absolutos bíblicos. Retos ministeriales, difundir material de calidad acerca del tema, estar preparado para hacer defensa de mi fe, profundizar en el estudio antropológico, profundizar en el estudio teológico y tener el poder de Dios, porque sin el poder de Dios todo este conocimiento no sirve de mucho. Reflexiones. El creyente se desenvuelve en un mundo caído. El evangelio libera al pecador de su ceguera. Como cristianos estamos llamados a evangelizar al mundo. El evangelio es la solución para un mundo caído. La palabra de Dios sigue siendo la solución. Para toda ideología, para todo tiempo, la Biblia sigue siendo la solución. Muchas gracias. Muy bien, Humberto. Hasta aquí vamos vamos a comenzar con la parte de las preguntas y de las réplicas, de las respuestas. Le voy a pedir al hermano Isaac Saucedo si tiene alguna pregunta que la plantee, y si el hermano Del Mesa también se le ocurrió alguna, adelante, bienvenido. Bueno, primeramente, buenas tardes, Humberto, buenas tardes, hermano Daniel Milán, hermano Daniel Mesa. Primeramente, Humberto, bueno, quiero felicitarte por ya tus 4 años del colegio, ya a punto de graduar. También, pues, quiero felicitarte por tu tesis. La verdad es que se me hizo muy bien redactada, muy bien explicada. Aún los archivos que me mandaste después cumplían lo que yo le había comentado al hermano Daniel, que sentía que hacía falta. Y bueno, te agradezco también por hacérmelos llegar. Y bueno, tengo algunas preguntas. Más o menos tú comentaste algo acerca de esto. Sinceramente, creo que, digo, se me hace muy valiente de tu parte haber tocado este tema. El Señor Jesús, cuando predicó para todas las edades, pero no ignoró el tiempo en el que él vivía. No ignoró que la corriente de los fariseos era lo que más predominaba en el tiempo en el que él vivía, y predicó conforme al tiempo en el que él estuvo en la tierra, y sin duda predicó para todas las edades. Por eso creo que, como tú lo expresaste, es importante que nosotros, como siervos de Dios, sepamos el tiempo en el que vivimos. Y me gustaría que abundaras un poquito más, que es la reflexión que tú llegaste de cómo poder hacer llegar este tipo de material. La verdad, sinceramente, yo, si es posible y me pudiera quedar con una copia, se me hace muy interesante, pero cómo poder hacer llegar y cómo poder hacer a los siervos de Dios que entiendan la importancia de conocer esto, de conocer, porque claramente explicaste muy bien el asunto de cómo ahora la juventud o aún los adultos de este tiempo ya no están tan convencidos ni de la ciencia como tal, de los metarrelatos, ¿verdad? Ni siquiera de la Biblia, pero también hasta en la ciencia hay un desencanto por, como dijiste, la decepción que hay de, de los logros no alcanzados, ¿no? De que se iba a acabar la pobreza, que iba a haber paz, que íbamos a tener una esperanza de vida mayor, y nada de esto se cumplió. ¿Cómo poder hacer llegar a los siervos de Dios, en tu perspectiva, cómo poder influir en ellos para que sientan la necesidad de profundizar en estos temas, claro, sin hacernos profesionales de estos temas, pero sin ignorar el tiempo en el que vivimos, sea con material, sea conferencias? ¿Qué es lo que tú consideras, o cuál es tu perspectiva de cómo poder ayudar a los siervos de Dios
a poder tener un deseo de conocer esto? Bueno, muchas gracias, hermano, por sus comentarios. Y mi pensamiento acerca de esto es que todo siervo de Dios que está entregado en verdad a Dios, su corazón, como yo lo he visto con el pastor Ramos y mi pastor, pues es su iglesia, es su gente. Entonces, hacerle ver que su gente, que los creyentes están en este tiempo, o sea, sufren este tiempo, los niños aprenden estas cosas, sus jóvenes escuchan estas cosas. Entonces, muchas veces estos conceptos nos sobrepasan y al tocar el corazón del pastor en cuanto a su gente, yo creo que podemos hacer en cierta forma hasta obligarlos a que busquen esto, porque una gran parte de lo que el pastor Ramos nos enseña es que gran parte del ministerio es la consejería y cómo vamos a poder aconsejar a gente, a nuestros hermanos, ignorando el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, material hay mucho en Internet y material que está hecho por cristianos, no bautistas, son evangélicos. Hay mucho material, la verdad, material que se puede discernir. Hay libros también, no están escritos obviamente por académicos, incluso Fran Luis hizo un segundo libro llamado La posmodernidad explicada a los niños, que es un libro que habla aún más sencillo sobre esto. Entonces, acceso a la información tenemos. Lo único que hace falta pues es sensibilizar el corazón de los siervos de Dios y yo pienso que sería por esa parte, por hacerles ver que su congregación, nuestros hermanos, se desenvuelven en este tiempo y necesitan. Tal vez nuestro pensamiento es decir, pues a la madre de familia que se encarga de barrer, de educar a los niños, ¿en qué le afecta esto? Pero sí le afecta en que sus hijos van a crecer aquí, van a crecer en este mundo y en estos pensamientos. Así que yo creo que la mayor forma de entrar al corazón del pastor en convencerlo a buscar material sobre esto, informarse, es a través de esto, de hacerle ver que su gente está sufriendo estos tiempos. ¿Sí? Y Humberto, si Dios pusiera en tu corazón una carga, y no dudo que la tengas, ¿qué harías tú? ¿Escribir? ¿Tener un ministerio? Porque realmente, digo, es muy buena información. A veces los siervos de Dios no estamos tan informados como deberíamos de estos temas. ¿Qué harías tú si Dios pusiera esa carga de transmitir esta información a otros siervos de Dios? Por la gracia de Dios vivimos en un tiempo de las redes sociales y yo tengo la oportunidad de ser maestro en mi iglesia. Mi pastor me dio esa oportunidad y mi pastor me da la confianza de hablar estos temas. Así que empezaría por mi iglesia y después pedirle autorización a mi pastor en la página de la iglesia abrir un pequeño apartado de pequeños videos hablando sobre esto, explicado, aterrizado, sencillo, con peras y Claro. manzanas, y yo creo que por ahí empezaría. Y sobre todo respaldado por mi iglesia, porque soy un joven, así que necesito credibilidad también en cuanto a eso. Claro, claro. Hermano Humberto, me voy a permitir hacerle una pregunta. De forma sencilla, ¿pudieras explicar, darme uno o dos ejemplos de pensamientos posmodernistas, obviamente incorrectos, por decirlo de alguna manera, y cuál sería su refutación bíblica? Sí, ah, lo voy a hacer de manera personal, porque esto yo me di cuenta que yo tenía ese pensamiento postmoderno siendo un joven. Cuando yo estaba en el colegio viviendo en los dormitorios, yo, por ciertas cosas, mi gusto personal y todo, había un dormitorio donde estaban mis amigos y había una cama libre. Entonces yo dormía ahí, yo teniendo mi dormitorio asignado. Entonces, un día el supervisor general llega, me dice, ya me había dicho, entonces él me dice, Humberto, no puedes estar durmiendo aquí. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Y entonces estaba tan impregnado de este pensamiento y la respuesta es sencilla, porque hay reglas. Entonces, las reglas son verdades absolutas. Es un concepto sencillo, ¿no? Pero la regla es una verdad absoluta. Y las autoridades son las verdades absolutas, son autoridades puestas por Dios. La posmodernidad fomenta la ideología y mi idea era satisfacer mi deseo,
y no estaba argumentado con nada. El argumento era satisfacer mi propio deseo. ¿Cuál es la refutación bíblica? Las autoridades son dadas por Dios. Las cosas son sí o las cosas son no. El bien está bien y el mal está mal. Ese sería uno. Otro sería el ejemplo de la homosexualidad. Es un tema sensible, pero es la verdad. La homosexualidad nos decía que el argumento más fuerte que tenían era que el hombre no tenía culpa de ser homosexual porque él había nacido así. Entonces, eso ignoraba años y años de estudios científicos, ignoraba incluso el ADN del ser humano. Y no hay más que abundar ahí, era una ignoración total a las verdades genéticas, ya no tanto bíblicas, sino genéticas. Y una refutación bíblica sería que Dios nos hizo hombres y Dios nos hizo mujeres. Incluso Dios nos ve desde el embrión, Dios sabe y Dios conoce, Dios nos estructuró. Él diseñó al hombre y diseñó a la mujer de una manera diferente. Entonces yo creo que son dos ejemplos que pueden ayudar. Muy bien, gracias. A ver si no te caen de méritos, pero ya no creo, ¿verdad? Hermano Isaac o hermano Daniel Mesa, la siguiente, por favor. ¿Hermano Dani? ¿O... No, adelante. No, tú, hermano Dani. Humberto, no sé cuánto tiempo le hayas dedicado al estudio de este tema, pero así, práctico, ¿cómo te hace mejor líder y mejor cristiano el haber estudiado este tema, el haber escrito esta tesis? ¿Cómo me hace mejor líder? En que un líder tiene la responsabilidad de saber a dónde va y porque dirigimos gente. Por más mínimo que sea el número de gente que dirigimos gente. Entonces yo tengo la responsabilidad de saber a dónde voy y por qué voy hacia allá, por qué tomo decisiones y por qué pienso como pienso. Entonces esa sería mi respuesta a cómo me hace mejor líder. Yo ahora sé por qué voy a donde voy y por qué no voy hacia donde iba la posmodernidad. ¿Cómo me hace mejor cristiano? El hecho de saber que que podemos estar tan impregnados de seguir ideologías, de seguir ideas, que incluso ya ni nos damos cuenta y seguimos nuestro querer, nuestro sentir, nuestro deseo, en vez de seguir las verdades bíblicas, que es algo que a lo que se nos enseña toda nuestra vida cristiana. Entonces, eso es como me hace mejor, como yo desearía que me haga mejor cristiano, el recordarme que no es seguir lo que yo quiero, no es seguir mi naturaleza humana, sino es seguir lo que Dios me ha establecido en la Biblia. Sí, Humberto, sí, mi primera pregunta fue cómo hacer llegar esto a los siervos de Dios. Mi siguiente pregunta es, entendiendo, tú comentaste algo también de esto, que pues aún uno está inmerso en estas cosas sin darse cuenta, y cómo poder hacer llegar esta información, cómo crees que podamos implementarla. Si yo tuviera una iglesia, hacerla llegar a los padres de familia, a los jóvenes. ¿Qué papel tiene la educación cristiana? Mira, en un sentido, muchas veces la idea de la educación cristiana fue aíslalos del mundo para que no sepan nada de lo que está afuera. Pero claramente eso es un error, porque nos enseñaban en el curso de maestros que tomamos en enero que el Señor habló de todo. De todo, unas cosas puso censura, en otras no. La Biblia es muy clara en muchos temas, o sea, en la sexualidad, en el mundo, etcétera. Es muy clara en ciertas cosas. ¿Cuál crees que sería el papel que jugaría la educación cristiana para atacar este asunto primero en nosotros, en nuestros hijos, en nosotros mismos? Es cierto, si podemos ayudar a los pastores, siervos de Dios, a que entiendan que es importante conocer todo esto, ¿cómo lo aterrizarías tú al padre de familia, a la educación cristiana, a escuelas cristianas, a educación en casa?
¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a esto? Bueno, pues esto es una pregunta muy, muy acercada a mí porque yo tuve la oportunidad de trabajar en la escuela cristiana. Entonces yo ya estaba leyendo e investigando sobre este tema cuando todavía era maestro. Y en un curso en el que nos dieron, nos decían que a los alumnos ya no se les debe de tachar con preguntas incorrectas. Por ejemplo, si tú preguntabas cuánto es 2 más 2 y te dice 6, ya no tenías que decirle está mal, sino decirle otra cosa. Es interesante o podrías hacerlo así, ¿no? Pero eso no paraba ahí, sino que cuando un niño hace algo mal, ya no tienes que decirle que está mal, porque estás atacando su persona, puedes causar daños y todo eso. Entonces, yo creo que el principal punto aplicado a la educación cristiana y sobre todo a nuestros niños, a los niños que se están educando, es enseñarle que sí hay cosas malas y que sí hay cosas buenas, que el mal está mal y que el bien se debe de hacer, que no es, está mal, pero probablemente pueda estar bien, o hay que verlo de otra forma. No, el mal está mal y el bien es lo correcto. Y, y hacerlos que sean severos en cuanto a esto, porque el mundo está diseñado ahora para suavizar a las convicciones. Y si un niño desde el inicio no está decidido en que el mal está incorrecto y que no se debe hacer el mal, pues entonces eso va a repercutir en toda su forma de ser, en sus decisiones como adultos, sus decisiones como padres de familia y después pues en su propia familia. Entonces yo empezaría por sensibilizar al niño en enseñarle esto, que el mal es incorrecto, que el mal está en el mundo, que Dios condena el mal y que Dios pide el bien, que busca la obediencia, busca que nos alineemos con Él. Otra cosa que yo podría sugerir en cuanto a esto sería que no ignoremos, como usted lo dice, no ignoremos todos estos asuntos. Uh, los maestros deben de ser, los maestros cristianos deben de ser muy conscientes de lo que de lo que enseñan, de por qué lo enseñan. La educación socioemocional llegó a tocar un punto muy crítico en los cristianos porque le da mucha importancia al sentimiento, cuando nosotros sabemos que todo sentimiento debe ser llevado a Dios y que Dios es el que debe de regular eso. Entonces, la educación socioemocional es tú autorregulándote a ti mismo. Entonces, no hay que ignorar esas cosas, hay que llamar las cosas como son, como cristianos, llamar las cosas como son y enseñarle a los alumnos y los niños cómo son las cosas, a su modo, a su nivel, pero enseñarle que las cosas son como son y las cosas son como las dice la Biblia. Gracias, Humberto. Otra pregunta. ¿Cómo resumirías tú o cómo expresarías tú en dónde estriba el problema? ¿Cuál es la raíz del problema de este pensamiento posmoderno? En el desencanto. En sí se basa en un sentimiento. Por eso es tanta ideología. Porque el mundo tenía el sentido común, como ya lo dije, de que íbamos a llegar a la edad de oro, de que todo se iba a solucionar, de que las economías iban a crecer, de que todo iba a cambiar. Entonces tenemos guerras, desastres y todo lo que viene. Entonces el mundo ya se había divorciado de la filosofía y de la teología y se habían enamorado de lo moderno, de todo el conocimiento, de los argumentos científicos y pusieron toda su fe en eso y cuando vieron que les falló, entonces se divorcian también de eso, olvidan a Dios, olvidan la filosofía, incluso y olvidan la ciencia y se basan ahora en el sentir, en lo que, pues sí, en un sentimiento, en qué es lo que a mí me beneficia. Gracias. Yo, Humberto, mencionaste que es un tema que no se habla mucho, sobre todo hablabas de las iglesias bautistas a las que pertenecemos. ¿Crees que responde solamente a la falta del estudio del tema o crees que hay algunos otros factores? Porque, digo, dentro de las iglesias también que conocemos, hay muchos pastores muy preparados, muchos pastores que leen, que estudian, pero no son temas que se traten con frecuencia. ¿A qué crees que responde esto?
creo que el asunto de que no se trata con frecuencia, ah, podría ser que no es un tema totalmente que se argumente con Biblia. O sea, no vamos a ver que en la Biblia habla de lo posmoderno, no vamos a ver que en la Biblia habla sobre conceptos de este tipo, pero sí habla de los tiempos. Entonces, los púlpitos se enfocan principalmente en asuntos bíblicos. Yo creo que esta tarea es de los maestros de la iglesia. Por ejemplo, escuela dominical, tocar estos pequeños temas. El pastor Ramos nos ha enseñado que, que muchas de las veces el pastor Rocha tiene una gran influencia en la iglesia por la forma en la que enseña. Y él muchas veces no se para en el púlpito a predicar un domingo en la mañana, pero sí se para como maestro. Entonces, yo creo que el problema está en que se debe de tratar más en la escuela dominical o en los grupos de estudio, porque el púlpito en sí, pues es para eso, para la predicación o para la predicación de ciertos temas específicos, pero también la iglesia necesita cosas como estas y para eso están los maestros que Dios ha dado a las iglesias, hombres preparados, hombres también con mucho, que Dios les ha dado un don específico para tener empatía con la gente y también para explicar cosas como estas. El pastor no tiene que hablar todos los domingos sobre esto, pero sí puede dar pie a que sus maestros lo hagan, tanto en la medida que puedan. En San Luis hay mucho ministerio, pero en iglesias pequeñas el maestro de la escuela dominical puede hablar sobre esto. Aunque todos estén juntos, puede hacer referencia a esto y no tiene que ser sobre el púlpito. Yo me enfoco más en los maestros de la iglesia. Y en cuanto a es un problema específicamente de nuestra dominación, yo creo que los evangélicos están muy informados sobre esto y nosotros como bautistas somos un poco más separatistas porque somos fundamentales. Entonces no estamos tan impregnados con estos temas por esa razón. Así que yo creo que esa sería la respuesta. Estamos desinformados no de teología, no de pensamiento bíblico, sino más pensamiento secular que es contemporáneo, que también afecta a nuestros creyentes y es más que nada por eso, porque somos más radicales en nuestra separación. Muy bien, hermano Isaac, para terminar. Bueno, una vez más, Humberto, pues quiero animarte, ¿verdad?, a que, como ya lo hemos dicho y lo hemos expuesto varias veces, como bautistas fundamentales, cuánta falta hace que elaboremos material. Te animo, ¿verdad?, a que, como tú dices, comenzando desde tu iglesia y puedas ir creciendo. Se necesita gente que exponga este tipo de cosas. Y bueno, te animo a que si Dios te guía y pone en tu corazón seguir, puedas hacerlo. Y bueno, la progresión de mis preguntas ha sido cómo poner una carga en los pastores, cómo poner una carga en los padres, por medio de la educación cristiana, maestros, y cómo crees que es el papel de la iglesia con respecto al posmodernismo con el mundo. Es nuestro deber, porque por ejemplo alguien puede decir, bueno, vamos a subir videos a internet donde vamos a atacar el posmodernismo, o nuestro deber es alcanzar claro, nuestro deber es ganar almas, pero ya que vengan aquí los educamos. ¿Cuál crees que es el papel de la iglesia? Claro, alcanzar a los perdidos, pero con respecto al mundo en este tiempo, ¿cuál crees que es el papel o cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia con respecto a que nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que inspirada, inerrante, etcétera? ¿Cuál crees que es el papel de la iglesia? Ya vimos hacia adentro, pero ¿cuál es el papel hacia afuera? Bueno, el papel de la iglesia es llevar la Biblia a los creyentes y a los inconversos, porque la Biblia es la solución y lo pongo de esta forma. En, en, en el tiempo en el que los ateos fueron una corriente muy fuerte, y estoy hablando de los ateos que en verdad, pues decían, yo estudié y yo pasé tantos años y llegué a la conclusión de que Dios no existe, era un choque muy difícil, porque ellos decían, yo tengo argumentos, tú tienes tu argumento, y chocamos los argumentos. Era difícil hablar con gente así. Pero ahora en la posmodernidad hay mucha duda. Es un mundo de cambio, es un mundo de incertidumbre. Y cuando los papás, los padres de familia se dan cuenta de que sus hijos van a crecer en un mundo de incertidumbre, estoy hablando de los inconversos, entonces es cuando a la iglesia, a los creyentes, a nosotros los cristianos, se nos abre una ventana muy grande de decir, aún hay certezas, aún hay certidumbres, hay seguridad
y la seguridad se encuentra en Dios, se encuentra en la Biblia, y ahí es donde el evangelismo se hace presente. Nosotros siempre hemos sido mandados a llevar certidumbre al mundo, que es la certidumbre de Dios. Entonces yo creo que esa es mi respuesta y también fue un aprendizaje que yo tuve. Bueno, hermano Humberto, hermano Isaac, hermano Daniel Mesa, muchas gracias. Hermano Humberto, yo creo que has defendido muy bien tu tema. De verdad se nota tu preparación. Y de verdad, muchas gracias por prepararte bien para este momento. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Isaac Saucedo si puedes orar por el hermano Humberto para que Dios traiga bendición a su vida ahora que está próximo a graduar. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra, que como dice mi hermano, nos da certeza. Padre, pues tus promesas son ciertas, Señor, son en ti, tú eres verdad. Y Padre, yo te ruego que pues sigas bendiciendo a Humberto. Gracias, Señor, por la gracia que le has dado estos 4 años, Señor, no exento de dificultades, Señor. Ha habido problemas en el camino, situaciones difíciles, pero Padre, le has permitido llegar hasta esta fecha. Te ruego, Señor, que tú le des gracia, que le sigas ayudando, que le sigas abriendo visión de lo que tú quieres para él. Padre, bendice todos los asuntos de la graduación, dale mucha gracia. Sigue usando, mi Dios, por favor, y gracias también por la carga del hermano Daniel Milán, de poder, pues que los siervos tuyos se preparen, Padre, que aún profundicen, Señor, en tu palabra, y gracias por la vida de mi hermano Dani Mesa también. Bendícele y ayúdanos, Señor, por favor, danos mucha gracia. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque estamos en diferentes lugares, hemos podido convivir, meditar en ti, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias.